Gloria al Señor. Pues el día de hoy estamos tan contentos porque podemos presentar a los niños. Pero también el día de hoy, de veras, estamos iniciando una nueva etapa aún del año. Este es el primer domingo de diciembre. Comenzamos la recta final de este año, pero también un tiempo muy bonito, porque en este tiempo, más que las vacaciones, más que la comida sabrosa que podamos disfrutar entre familia, lo más importante que estamos haciendo también en este mes es reconociendo la Navidad. ¿Y la Navidad qué significa? El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso. Y el día de hoy quiero comparar por unos momentos ese nacimiento de Jesús a la presentación de cada uno de estos niños. Qué hermoso que el día de hoy se pueden presentar. Pero quiero hacerles la pregunta: ¿qué va a pasar con cada uno de estos niños en 10 años? ¿En 20 años? ¿Qué va a pasar en 30 años? Donde muchos de ellos ya estén casados. ¿Y con quién se van a casar? Hay tantas cosas. Uno de los muchas veces aún temores de los padres es de que algunas personas dicen que me salga bueno este hijo, o que salga buena esta hija, o que qué hacer para que sean buenos niños y crezcan y puedan ser buenas personas. Pero no sabemos, ninguno de nosotros ni sabemos nuestro propio futuro. ¿Cómo vamos a saber el futuro de nuestros hijos? Claro que no lo sabemos. Pero quiero el día de hoy hablarte de algo que fue extremadamente importante: el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño que han pasado, y ese niño, ¿cómo se llama? Jesús. Y después de más de 2000 años, todavía estamos hablando de Jesús. Después de 2000 años. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Él fue como ninguno. Y el día de hoy yo quiero tomarnos unos momentos para ver ese nacimiento de Jesús y lo que significaba ese nacimiento de Jesús. Y por eso la palabra que quiero compartirles con ustedes el día de hoy es esto. Y quiero poner como título esto: ¿es nuestra vida una casualidad? ¿Es la vida de estos niños una casualidad? ¿Un experimento? ¿Es la suerte? ¿Es tu vida una casualidad? ¿O la vida de cada uno de estos niños una casualidad? Entonces, y eso es lo que quiero compartir contigo, porque hay algunas personas que creen que es una casualidad, que fue nada más algo que sucedió. Y que yo te quiero demostrar, conforme la palabra de Dios, que el nacimiento de Jesús no fue una casualidad. Que el nacimiento de estos niños no fueron una casualidad. Que el nacimiento tuyo no fue una casualidad. Ninguno de nosotros hemos sido una casualidad. Por eso yo te quiero llevar a la palabra de Dios y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. Y ahorita estábamos hablando de un encuentro con Jesús. Pero el día de hoy María no tuvo un encuentro directamente con Jesús. Tuvo un encuentro con un mensajero de Jesús, que era el ángel Gabriel. Y aquí relata el texto en Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante. Tú lo puedes ver en la pantalla. Y dice esto: cuando el ángel se presentó con con María, el ángel le dijo esto, verso 30: no tengas miedo. María le dijo el ángel: porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo.
el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor bendiga su palabra. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje, que es el pasaje que el ángel habla con María. Había un mensaje que Dios le quería dar a María. Y el día de hoy te quiero decir, el día de hoy Dios nos quiere dar un mensaje. El día de hoy no te lo está dando un ángel, te lo está dando un predicador. En ese tiempo se presentó el ángel Gabriel y le habló. Algo que me gusta, que antes que naciera Jesús, antes que fuera concebido Jesús, antes que existiera Jesús, ya Dios le estaba diciendo a María que iba a tener un niño, cuál era el nombre del niño y lo que iba a hacer ese niño. ¡Wow! Entonces, ¿es un accidente? No. Ya estaba todo predeterminado por Dios. Ya Dios tenía todo, no había ninguna casualidad. Por eso Dios, en su infinito amor, le estaba notificando a María lo que ese niño iba a hacer, lo que iba a pasar con ese niño. Y es algo tan bonito. Por eso el día de hoy he escuchado de padres de que tienen un temor. Es que las malas compañías, hay tantas cosas en el mundo, las drogas, el crimen, tantas cosas que pueden estar afectando y que le pueden afectar a mis hijos. Muchos padres, ¿cómo puedo defender a mis hijos? Y aquí dice la palabra de Dios, antes que cualquier cosa sucediera, Dios le estaba hablando a quien amaría y le estaba diciendo que su hijo, que el que iba a nacer, no era una casualidad. Era Dios, tenía algo. Y quiero decirte, tu vida no es una casualidad. La vida de estos niños no son una casualidad. Dios tiene algo para cada uno de nosotros, así como para Jesús. Así también lo tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay tres cosas que te quiero decir en este pasaje, según estos 3 versículos que acabamos de leer. Número 1, algo muy bonito es que Dios se acerca a ti. Haz de cuenta, antes que nosotros nos acerquemos, Él se acerca a nosotros. La Biblia dice que María, ¿dónde estaba? Probablemente estaba en su casa. María no estaba en la iglesia, no estaba buscándolo en la iglesia. El ángel fue. ¿Por qué? Porque ese es lo bonito, que Dios viene y se acerca a nosotros. Se acerca a nosotros aquí. Él envió al ángel acercándose a María. Y de veras que a través de nuestra vida, Dios ha hecho todas las cosas para que nosotros nos acerquemos a Dios, para que nosotros vengamos a Él. Hay veces de que, te voy a decir, lamentablemente para algunas personas, pueden necesitar que sucedan tragedias o algo muy difícil para buscar a Dios. Pero si todo está bien, yo estoy bien. No voy a la iglesia, no hago nada. Yo sigo mi vida como yo quiero. No, aquí vemos que qué hermoso que el Señor se acercó a María. Y quiero decirte, el día de hoy, tú estás aquí porque el Señor se está acercando a ti. Tú, el día de hoy puede ser que vienes a esta iglesia y puede ser que vienes por primera vez, a lo mejor por la presentación de uno de los niños. Qué bueno que viniste por eso. Bienvenido. Pero no importa la razón que hayas venido, estás aquí. Quizás por esos seres queridos, qué bueno. Pero el estar aquí, tú has venido
Y el Señor viene y se acerca a ti. Y el Señor, al acercarse a nosotros, porque de veras Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. El Señor no quiere ser el policía de nosotros, que solamente en momentos de emergencia marcamos el 911 para ayúdame, Señor. O solamente en momentos de salud le enviamos a la ambulancia para que venga y me ayude. Gracias a Dios que aún en todo momento Él viene y nos ayuda. Gracias a Dios, pero no necesariamente en ese momento, porque Él quiere estar cerca en todo momento. Amén. Entonces vemos que aquí se acerca el ángel a María. Y cuando se acerca a María, cuando Dios viene y se acerca a nosotros, primeramente María, imagínense esto, una joven y de repente ve un ángel. Yo me imagino, no un ángel, un angelote. Un ángel precioso, radiando. ¿Y qué es lo primero que ella tiene? Miedo. Miedo. Tiene miedo y lo primero que el ángel, el mensaje que le dice es este: no tengas miedo. No tengas miedo. Y quiero hacerte la pregunta: ¿alguna vez has tenido miedo de algo? Y la verdad es que sí. Hay algunos que no tienen miedo, algunos tienen pavor. ¿A qué? Miedo a la muerte. Miedo a la enfermedad que produce la muerte. Miedo a tantas cosas. Hay tantas cosas que nos producen miedo, y al producirnos miedo, ¿qué hace? Que no nos movamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Uno de los eventos clásicos hace unos pocos años, vivimos toda una pandemia, ¿qué hizo? Producir miedo y aterrorizó a gente. Mucha gente no quería tocar a nadie, ni ver a nadie, ni tener, para que no me peguen, para que no me enferme, y porque si me enfermo me voy a morir, no me quiero morir. ¿Se fijan? Miedo. Hay veces que nuestras vidas están gobernadas por los diferentes tipos de miedo. Entonces, pero lo primero que dice el Señor es: no tengas miedo. El Señor viene. Cuando viene a nuestras vidas, lo primero que hace es que nos quita el miedo. ¿Y por qué nos quita el miedo? Algo muy importante es que en ese mensaje que Dios estaba enviando a María por medio de el ángel Gabriel, le dice: no tengas miedo. Dios envió un ángel con un mensaje, decirte: no tengas miedo. Pero ¿por qué no voy a tener miedo? Y dice esto en este pasaje: porque has hallado el favor de Dios. ¿Qué? ¿Qué significa has hallado el favor de Dios? Que me he agradado de ti. Y tú puedes decir: pero yo no he hecho nada. ¿Cómo se puede agradar de mí? ¿Cómo Dios se puede agradar de mí? Quiero decirte, algunas veces creemos que para que una persona se agrade de nosotros, tenemos que ser muy buenas personas, tenemos que hacer muchas cosas. Pero para Dios, agradarlo es una cosa sobre todas las cosas. Y quiero llevarte a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice esto en Hebreos 11, 6, si lo pueden poner: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? ¿Con todas las cosas que hagamos? No, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él les recompensa a los que le buscan con sinceridad. Por eso el día de hoy es: ¿qué se necesita para agradar a Dios? Muchas cosas, ser las mejores personas en el mundo. No, lo único que se necesita es creer en Él. Y la pregunta es: ¿creo yo en Él? Pues quiero decirte algo y te quiero dar las buenas noticias. Si de alguna forma no creyeras en Dios, no estarías aquí en este lugar. Pero si estás en este lugar: bueno, estoy por mi familia. Qué bueno.
pero como quiera viniste a un templo. Muchas veces con familia y todo, no puedes ir. Si tú no quieres ir a un lugar, tú no vas. Pero ¿por qué viniste? Y a un templo. Porque dentro de ti hay algo de fe. Puedo decir que no mucha, pero si tuviste fe para venir. Y te quiero dar la buena noticia. Con esa fe ya agradaste a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Porque dice, sin fe es imposible. La forma que agradamos a Dios es creyendo en Él. Y si estamos aquí, es porque creemos en Él. Qué bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Hay veces que pensamos, a lo mejor Dios está enojado conmigo. Es que nunca le hablo. Nunca estoy con Él. Lo ignoro. Es como si no existiera Dios. Wow. Pero el que estés aquí, en un templo, en una presentación de niños, es por algo. Hay fe. Y con eso le estás agradando a Dios. Lo que le agradó a Dios de María es que María le creyó a Dios. María hizo algo y ella dijo que iba a ser bendecida por todas las generaciones. María ha sido una persona de admiración. ¿Por qué? Porque creyó. Porque le creyó a Dios y le agradó a Dios. Y al creerle, al agradarle a Dios, bendito sea el nombre del Señor, entonces Dios se acerca a nosotros y nos dice que no tengamos miedo. Recibimos ese mensaje de Dios y que le hemos agradado. Ahora, y cuando Él viene, Él le dijo a María lo que iba a pasar en su vida. En otras palabras, Dios te dice lo que debes de pasar en tu vida. ¿Qué debes de hacer en tu vida? Él le dijo exactamente lo que le iba a pasar a María. Y el día de hoy yo te quiero decir, así como a María, el Señor nos está hablando a nosotros el día de hoy. ¿Y qué es lo que debe de pasar en nuestra vida? En Lucas 1:31 dice esto, le dice 3 cosas el ángel. Le dice, número 1, concebirás. Número 2, y darás a luz un hijo. Y número 3, le pondrás por nombre Jesús. 3 cosas iba a hacer con María. Y quiero decirte, y María, pues como te digo, muchas veces es admirada, en algunos círculos aún es venerada, en algunos lugares hasta se ha erigido catedrales en nombre de María. Todo eso se ha hecho. Pero, ¿por qué? Porque en ella iban a pasar 3 cosas. Y quiero decirte, María es algo donde Dios se manifestó en forma física y el Rey de Reyes, Señor de Señores, se hizo carne en la forma humana a través de María. Pero el día de hoy estamos hablando de que así como María en el físico, ahora tú y yo nos podemos convertir en las Marías espirituales. No físico, pero espiritualmente. Por eso así es lo que el Señor le dijo, 3 cosas. Esas 3 cosas tienen que pasar espiritualmente en nuestras vidas. Primero le dijo, concebirás. ¿Qué significa? Es que está dando a luz una vida. ¿En dónde? En lo profundo. ¿Y cómo iba a concebir María? Dice la palabra de Dios en Lucas 1:34 y 35. María hizo esta pregunta porque María no estaba casada. Estaba comprometida para casarse. María no había tenido relaciones íntimas. Entonces María le hace una pregunta, pues, que cualquiera la pudiera hacer. Y María en el verso 34 del capítulo 1 de Lucas dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. ¿Cómo puedo? Ahora, ¿tú crees que el ángel no sabía? Claro que sí. ¿Dios sabía? Claro que sí. Y mira lo que le contesta, verso 35. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé
que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. No dice, te tienes que buscar un esposo. No, dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, entonces vas a concebir. Y quiero decirte, cuando Jesús se fue, Él vino, vivió 33 años y medio. Y después que murió, resucitó. Y después de 40 días de presentarse ante sus discípulos, dice la Biblia que el Señor Jesús ascendió. Y antes que ascendiera, dijo esto Jesús: pero a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué le estaba diciendo? Así como se le dijo a María, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, concebirás. Ahora Jesús le estaba diciendo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, va a haber una nueva vida en tu vida. Ahora recibirás poder, dice la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces aquí lo que el Señor dice, cuando creemos, lo primero que tiene que suceder en nuestras vidas es al creer en el Señor, que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, cobra vida, una vida espiritual en nosotros. ¿Qué significa eso, esa vida espiritual? Significa que hay cambios en la vida. Hay cambios en la vida. Cuando quiero decirte, gracias a Dios por todas las mujeres, todas las damas que hay aquí y todas las madres. Y algo especial en las madres es que cuando una vez quedas embarazada, todo cambia. Tu cuerpo cambia, tus gustos cambian, cambia toda tu vida. Hay algunos momentos que por la transición durante el embarazo, pero tu vida nunca vuelve a ser la misma, porque has concebido, porque tienes una nueva vida. Hay un cambio. Cuando creemos en Jesús y el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, hay un cambio en nuestras vidas. Amén. Hay un cambio. Hay cosas que antes no me gustaban y ahora me gustan. Hay cosas que empiezan a producir. Yo te quiero mencionar un cambio que para mí fue. Yo nací en una iglesia, en una familia que íbamos a la iglesia. Que tú digas eran muy, muy cristianos, no. Más que todo eran religiosos, íbamos todos los domingos a la iglesia. Mi mamá, ella era la más religiosa, mi papá no. Nada más él me llevaba. Pero algo que, entonces yo fui desde niño, desde que tengo uso de razón, iba a la iglesia. Ahora, ¿eso había cambiado mi vida? No. Cuando llegué a ser adolescente, yo quería vivir en el mundo. ¿Qué se me hacía la iglesia? Aburrida, fastidiosa. Yo no quiero nada. Y yo quería lo que el mundo ofrece. Eso es lo que yo quería. Y nunca se me va a olvidar. Y lo he mencionado antes. Cuando yo tenía 15 años, en la iglesia en la que yo estaba, empezaron a anunciar que iba a haber una conferencia de jóvenes. Yo tenía 15 años. Y entonces, y que iba a haber conferencia de jóvenes y que iban a ir jóvenes de muchos lados del país, iban a ir a ese lugar, a esa conferencia de jóvenes. ¿Y saben lo que yo pensé? Un jovencito de 15 años, ahora sí quiero ir a la iglesia. Pero, ¿de qué quiero ir? De cacería por las muchachas. Yo iba a buscar a Dios para nada. Estaba pensando en Dios para nada. Yo, como un muchacho adolescente, yo estaba detrás de las muchachas. Si el día de hoy a alguien que esté aquí, algo parecido, pues no eres el único. Yo ya también estuve en ese. Pero algo sucedió. La primera vez, y por eso lo he mencionado muchas veces, pero una vez más lo menciono, que el 4 de febrero de 1974,
como a las 8:30 de la noche, por primera vez en la vida, el Señor vino y me perdonó mis pecados. De repente empecé a llorar. ¿Por qué? ¿Alguien me dijo que llorara? No. ¿Qué estaba pasando? Estaba sintiendo la presencia de Dios. La primera vez en mi vida que me sentí tan sucio, tan mal. Un muchacho de 15 años, que era lo máximo que había hecho, fumar. Porque no había tomado, no había hecho drogas, lo único, había fumado. Pero me sentía bien mal y estaba llore y llore y llore, pidiéndole perdón. Y sabes que el Señor me perdonó. Y fue la primera vez que vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sabía lo que me estaba pasando, pero no sabía que cuando eso sucedió, cuando vino esa paz, vino el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino, empezó a producir cambios. ¿Y cuál fue? ¿Qué cambió? Te voy a decir, en el momento que yo recibí a Cristo, yo traía en mi bolsa de mi camisa una cajetilla de cigarros a los 15 años. Claro, estamos hablando en los 1970s. En ese tiempo mucha gente fumaba. Y yo estaba en la preparatoria, en otras palabras, aquí en Estados Unidos estaba en high school. Se fumaba en high school, en la preparatoria que yo estaba. Entonces, y yo traía mi cajetilla de cigarros. ¿Y sabes lo que sucedió? Cuando yo salí de la iglesia, empecé a caminar, iba para mi casa, no sabía ni qué me había pasado. Y ¿sabes lo que hice? Vi la cajetilla de cigarros y dije, ¿por qué estoy fumando? Sabía que era malo, pero no me importaba. Lo hacía a escondidas de mis padres. ¿Por qué estoy fumando? Agarré la cajetilla y la tiré. Y después de eso, al día siguiente, yo tenía clases y a las 7 de la mañana en la high school donde yo estaba. Y voy a las 7 de la mañana y como te digo, se fumaba en las mismas clases adentro, no afuera, adentro, era permitido. Y estoy en la clase y de repente me entra unas ganas de vomitar. Digo, ¿qué me está pasando? Y volteo y mi compañero de atrás está fumando. El olor del cigarro me estaba produciendo náuseas aún de vomitar. Pero si yo fumaba y me gustaba, ¿quién produjo ese cambio? Yo dije, me voy a abstener, ya no quiero fumar. No, yo no dije eso. Sin quererlo, algo cambió. ¿Te fijas? Eso es espiritual. El día de hoy estoy aquí hablándote de un Dios vivo y un Dios real. Que María concibió por el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, tu vida cambia. Amén. Si tú dices, mi vida nunca ha cambiado, es que nunca ha venido el Espíritu Santo. Pero yo he ido a la iglesia. Qué bueno, yo también. Por 15 años yo fui a la iglesia, me entró por uno y me salía por el otro. ¿Cómo sabemos que ha habido un cambio? Que así como María concibió, ¿cómo sabemos que hay un cambio? Hay una nueva vida, cosas nuevas empiezan a pasar. Y eso me sucedió a mí. Y te puedo decir muchas más cosas, pero por causa de tiempo no te voy a decir, nada más te estoy dando un ejemplo de algo que cambió en mi vida. Pero entonces María concibió. María tuvo un cambio por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga y que haya esos cambios en nosotros. Y luego esto dice, y darás a luz un hijo. Ahora se concibió en lo más profundo de su vientre. Nadie lo veía. Pero cuando un niño nace, ahora sí se ve para todos. Ahora, lo que Dios ha hecho en tu vida, Él quiere que se manifieste a través de tu vida. Quiere a través de tu vida
que tu vida refleje a Cristo, que ahora que nosotros representamos a Cristo, que ahora Cristo ha venido a nosotros, hemos concebido así como María por el Espíritu Santo, y ahora hablamos de Jesús, ahora se manifiesta. Y luego dice esto, y su nombre es Jesús. Qué hermoso. Le puso el nombre, el nombre no se lo puso María, el nombre no se lo puso José, el nombre se lo puso Dios. ¿Y qué significa Jesús? Significa Jehová es Salvador. Eso es lo que significa. Yahweh es salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces significa la salvación de Dios. ¿Salvarme de qué? ¿De qué me va a salvar Dios? ¿De qué va a salvar a María? Salvarnos del pecado, salvarnos de la muerte. Eso es salvarnos, y todos los días, en todas las situaciones de nuestra vida, es salvarnos. Él es el que nos está salvando. En Isaías 7:14 dice esto: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Y miren cuál es la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Dios con nosotros. Él está con nosotros, la presencia de Dios. Y al estar la presencia de Dios sobre cada uno de nosotros, hay salvación en nuestras vidas. Qué hermoso. Y también este otro pasaje en Romanos capítulo 10, verso 9, dice esto: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Escúchame, hay veces que pensamos, para ser salvo, para tener la vida eterna, para agradar a Dios, tengo que hacer una serie de cosas, tengo que portarme muy bien. Aquí no dice eso. Aquí dice la palabra de Dios: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. ¿Qué significa es el Señor? Él es el dueño de mi vida. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Entonces, solamente creyendo, confiando en Dios, es como realmente somos salvos. Entonces quiero decirte, para eso vino Jesús, para salvarnos. Y viene para salvarnos. Y luego a través de nosotros el Señor quiere alcanzar a muchos otros para salvar. Amén. Es lo hermoso, que precisamente por eso ya no tenemos que tener miedo. Ya no tenemos que tener miedo a la muerte, porque al contrario, la muerte es vida para nosotros como cristianos, porque significa estar en perpetuidad en la presencia de Dios. Significa Dios está vivo, y si Dios está vivo, aunque no lo veamos con nuestros ojos, cuando tú y yo no estemos en esta tierra y que hemos creído en el Señor, vamos a estar con el Señor todos los días hasta el fin del mundo. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gracias a Dios por la salvación que hay en Jesús. Entonces, Dios te dice qué debe de pasar en tu vida. ¿Qué debe de pasar? ¿Qué pasó en María? Concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Qué debe de pasar en nosotros? Tenemos que concebir, tenemos que tener el Espíritu Santo. Tiene que estar Jesús en nuestras vidas para manifestarlo, y tenemos que ser salvos porque hemos creído en Jesús. Amén. Y por último, no tan solo le dijo a María que se acercó a ella, no tan solo lo que le debía de pasar en su vida, pero algo también hizo el Señor. Dios determina su propósito. ¿Qué era lo que iba a pasar en la vida de María y a través de ese hijo? Entonces, a través de Jesús, Dios es el que determina tu vida. No es una casualidad. Te voy a decir, no es una casualidad que el día de hoy estés aquí y que estés escuchando este mensaje. Antes que tú nacieras, antes que existiera en la mente de tus padres, Dios ya te tenía
Y él sabía que este día, 1 de diciembre del año 2024, tú ibas a estar en una iglesia hispana, en Mundo de Fe McKinney. Ibas a estar escuchando este mensaje. Esto no es un accidente. Todo es orquestado por el Señor. Por eso, gracias a Dios, por eso Dios determina su propósito. Y 5 cosas bien rápido que voy a mencionarte. Aquí en el propósito, dice en el verso 32, número 1, Él será muy grande. Número 2, lo llamarás Hijo del Altísimo. Número 3, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Número 4, y reinará sobre Israel para siempre. Y número 5, su reino no tendrá fin. Entonces 5 cosas iba a suceder en la vida de Jesús. Y 5 cosas son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Te voy a decir, algunas veces pensemos que nuestra vida es nada más crecer, poder casarnos, tener un matrimonio, una familia feliz con niños. Gracias a Dios por el trabajo, pero esa es mi vida. Bueno, eso es lo que tú has pensado como tu vida, pero el propósito de Dios es eso y mucho más. Es mucho más. Por eso, así como el propósito de Dios para estos niños, así como el propósito de Dios para María, así como el propósito de Dios para tu vida y para mi vida y para la vida de Jesús, el Señor tenía ese propósito. Y le dice, número 1, Él será muy grande. Me da mucho gusto que cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, nuestra vida tiene un significado. Nuestra vida no es una vida insignificante, es una vida que es importante, valiosa, es grande. Mira, el día de hoy te estoy hablando de un Jesús que vivió hace más de 2000 años y seguimos hablando. ¿Por qué? Porque su vida es grande y porque Él, aunque vivió físicamente, el día de hoy no está físicamente con nosotros, pero sí tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Amén. Jesús dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, qué hermoso. Y cuando Dios está con nosotros, la vida de Jesús fue grande, la vida de nosotros fue grande. Te voy a decir, el día de hoy hablamos de Pedro, un pescador, una persona humilde. Él nunca fue a la universidad, nunca estudió, nunca nada. Una persona que solamente era, lo que había aprendido era nada más estar en el mar de Galilea y pescar. Ese pescador, el día de hoy su nombre es conocido por todo el mundo. ¿Qué fue lo grande que hizo? Creer en Jesús. Y su vida se hizo grande. Cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús es grande y nuestras vidas tienen significado y también son grandes. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. ¡Qué hermoso! No tan solo eso, dice, lo llamarán Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, el ser Hijo del Altísimo. La palabra hebrea es la palabra elbón. Y esto significa que el bebé que María alumbraría en esencia era igual con el mismo Dios Yahweh. En la mentalidad judía, un hijo conservaba los atributos de su padre como una fotocopia. Entonces, al decir Hijo del Altísimo, por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era fotocopia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ahora el Señor quiere que tú y yo seamos fotocopias de Él. Y que al vernos a nosotros, estén viendo al Padre. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios porque hemos creído en Él. Número 3 dice, y el Señor Dios le dará su trono de su antepasado David. Y la palabra Señor es la palabra Kurios y Dios es Teos. Y dice, le dará el trono de su padre a David.
En lo terrenal, Dios le hizo una promesa al rey David. Y la promesa es que iba de su descendencia, iba a tener reyes e iba a ser el Mesías, que iba a tener un reino permanente y perpetuo. Por eso dice que su antepasado viene de David, que es el carácter real de Jesús, que viene de la descendencia de David, por cuanto era descendiente de David. Entonces, pero dará su trono. ¿Como quién? Como rey a Jesús. Una de las cosas cuando Jesús comenzó a predicar, al comenzar él a compartir de la palabra de Dios, él comenzó a decir estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué empezó a establecer? El pueblo judío creía un reino terrenal en ese momento, pero no, él vino hasta a tener un reino primero espiritual. Entonces, desde el momento que Jesús vino, y ahora sobre nosotros, Jesús ha establecido un reino espiritual. Ahora quiero decirte, un día el Señor establecerá un reino presente en esta tierra. La Biblia habla que el Señor va a vivir en la tierra por 1000 años y Él reinará por 1000 años. Todo ojo lo verá. Ya no va a haber países. Él va a reinar sobre toda la tierra. Es una palabra profética. Quiero decirte, la Biblia está llena de palabras proféticas. ¿Qué es una palabra profética? Algo que se predice 100 años, 500 años, 1000 años, 2000 años. Todas las profecías en este libro se han cumplido. Todavía no se cumplen unas. ¿Y cuál no se cumple? El establecimiento del reino físico permanente. Pero el Señor ya estableció un reino espiritual. Cuando el Espíritu de Dios viene, Él reina en mi vida. Él es mi Rey, Él es mi Señor. Entonces, gracias a Dios que Él establece ese reino sobre cada uno de nosotros. Y bendito sea el nombre del Señor. Él reina y reinará sobre Israel para siempre. Quiero decirte, en Apocalipsis 11:15 dice esto: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino. Escúchenme, miren lo que dice: ahora ya el mundo es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Amén. Y uno dice, bueno, Jesús va a reinar. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener vida eterna. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues mira lo que dice el Señor. En Apocalipsis 1:6 dice esto: y nos hizo. ¿A quiénes? ¿A quiénes hizo? A nosotros. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y uno dice, ¿yo voy a reinar? Si crees en Cristo, si vas a reinar. ¿Ahorita no estamos reinando? No. Cuando Jesús venga en el milenio, Él va a reinar. Y juntamente con Él, nosotros, los que hemos creído, reinaremos con Él. ¡Wow! Esa es la promesa. Por eso estamos hablando de una vida eterna. Una vida eterna no son 10 años, no son 100 años, no son 1000 años, no son 1.000.000 de años. Es para siempre y para siempre. Por eso, este tiempo es importantísimo, porque el reino de Dios está siendo establecido en nuestras vidas ahorita espiritualmente, y un momento va a ser para siempre. Por eso su reino no tendrá fin. El reino de Dios nunca va a tener fin. Entonces ese es el propósito de Dios, que establecer su reino sobre nosotros y luego a través de nosotros seguir estableciendo su reino espiritual, y un día va a estar el reino terrenal.
Entonces, gracias a Dios por nuestro trabajo, sí. Gracias a Dios por nuestro esposo, por nuestra esposa, sí. Gracias a Dios por nuestros hijos. Gracias a Dios por todo eso que es importante, es valioso, sí. Pero el propósito para nosotros es más allá de eso. Hay personas que tienen familia, que tienen todo, y algunos de ellos aún así se suicidan. ¿Por qué? Hay algo en nosotros, más allá de nosotros. Y que Dios ha puesto un propósito, no de nosotros. Jesús no estableció su propósito antes que naciera. Dios le estableció su propósito. Quiero decirte, antes que tú nacieras, Dios ya ha establecido su propósito sobre tu vida. Y su propósito nunca se va a cumplir si no te acercas a Él, si no le recibes, que Él venga a ser el rey de tu vida, que Él reine. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, por favor. El día de hoy podemos recordar, gracias a Dios, a María. Pero María fue única porque físicamente tuvo la bendición de creer en el Señor y nacer el Salvador a través de ella. Pero ella se convirtió en la primera espiritualmente, que ahora tú y yo podemos ser como María. Que el Espíritu Santo venga y sea concebido dentro de nosotros. Donde Cristo esté en nosotros, donde Cristo venga y nos salve, y donde ahora Él reine en mi vida. ¡Wow! Y haciendo eso, estamos cumpliendo el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Te voy a decir, todo el que no anda con Dios, sigues buscando algo. Algunos buscan el dinero, algunos buscan el entretenimiento, la diversión, los placeres. Estás buscando algo, pero quiero darte la noticia. Todo lo que busques, nada te va a llenar. El único que llena tu vida es Jesús. Y que venga tu vida. Y que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y entonces vas a tener una vida significativa, una vida presencial aquí en esta tierra, pero luego una vida eterna. Quiero terminar diciéndote esto y para orar. En el mundo se ha enseñado, nada más tienes una vida, disfrútela, vívela al máximo, porque ya no hay otra. Eso es lo que se enseña en el mundo. Eso yo lo he escuchado a través de toda mi vida. Y quiero decirte, es una mentira completa. Porque la verdadera vida es la que viene, que es una vida completa, eterna. Y tú me puedes preguntar, ¿y cómo sabes? ¿Y cómo sabes que hay una vida después de esta? Porque Cristo ha venido a mi vida. Porque ha cambiado, ha habido cosas que han sucedido en mi vida que son inexplicables. Eso solamente Dios puede hacerlo. Entonces, Él me ha demostrado, Él es real, Él es verdadero. Jesús dijo, me es necesario que me vaya y voy a preparar morada para vosotros. Eso dijo Jesús en Juan capítulo 14. Me es necesario que yo me vaya y voy a preparar morada. ¿Qué significa morar? Un lugar donde uno vive. ¿Dónde? ¿Cuándo? Después de la muerte. No, son mentiras. Entonces Jesús es un mentiroso. Entonces toda esta Biblia es una mentira. No. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. No, Jesús estaba diciendo la verdad. Y Jesús estaba diciendo la verdad, que Él ya nos tiene preparado morada para nosotros. Una morada que tú no tienes que pagar mortgage, que tú no tienes que pagar renta, que tú no es porque te lo mereces y por todo el trabajo, es porque tu Padre celestial
tiene todo ya preparado para ti. Y por eso va a haber alguna preocupación. No tienes pagos, no tienes nada que hacer, porque Él ya ha preparado todo para ti. Esa es una verdadera vida y vida eterna. Por eso el día de hoy, gracias por estar aquí. Pero este es el mensaje de Dios. Y quiero, antes de orar, hacerte esta pregunta. Lo primero que le dijo el ángel a María: no tengas miedo. Yo te hago la pregunta. En este momento, ¿tienes miedo de algo? ¿Le tienes miedo a algo? ¿A una cosa? ¿A una situación en tu vida? ¿Algún cambio? Si tú tienes miedo, te voy a decir, es natural. Y todos hemos tenido miedo. Yo he tenido miedo, sí. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo viene, Él nos quita el miedo. Él nos quita completamente el miedo y nos da una seguridad. Porque mi vida no la determina mi salud. Mi vida no la determina los médicos. Mi vida no la determina otra persona que me vaya a accidentar y que me vaya a matar. Mi vida no la determina cualquier. Mi vida está determinada por Cristo Jesús. Él es. Entonces mi vida está segura. Yo no me voy a ir ni un segundo antes ni después, según el propósito que Dios estableció conmigo antes que naciera. Entonces mi vida está segura, no por lo que me pase, porque está segura en las manos de Dios. ¿Te fijas? Qué hermoso vivir con esa confianza, esa seguridad. Y cuando el Señor me llame, es que significa ya terminé. El día de hoy yo estoy presente porque todavía Dios no termina conmigo. Y si tú estás presente es porque todavía Dios no termina contigo y Dios quiere alcanzarte. Por eso en este día, tú puedes haber venido a la iglesia y poder haber ido a la iglesia mucho tiempo. Pues qué bueno. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Cristo ha venido a tu corazón? ¿Ha habido cambios en tu vida? ¿Tienes temores? Si nada de esto, si todo esto está pasando, tú necesitas a Cristo. Que así como María, que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y que el Espíritu Santo toque tu vida y seas salvo. Por eso el día de hoy, yo te quiero pedir que hagamos algo muy especial. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos que pedirle, tenemos que creer en el Señor. Yo te animo a hacer el día de hoy una oración conmigo, todos. Y en esta oración, pedirle perdón por nuestros pecados. Y en esta oración, invitar a Cristo que venga a nuestras vidas. Amén. Y al hacerlo esto, hay algunos que quizás has hecho esta oración muchas veces. Pero quizás hay personas que no la han hecho. Este es tu día para hacerla. Yo te animo, no me la estás haciendo a mí, esta oración, se la estamos haciendo a Dios. Y ahí donde tú estás, yo te animo, repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos por un momento y repite esta oración, por favor, después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que en esta tarde tú me has hablado, que tú me has dicho que tú te estás acercando a mí para estar conmigo. Señor, perdóname porque he vivido mi vida como bien me ha parecido. Muchas veces ni siquiera pensando en ti, solamente pensando en mí mismo. Perdóname todos mis pecados, todos mis errores. Perdóname todas mis malas decisiones. Perdóname mi orgullo de creer que yo puedo hacerlo todo. Pero puedo hacer muchas cosas porque tú me has ayudado, aún sin pedírtelo. Pero el día de hoy vengo a ti y te pido, por favor, perdóname y límpiame
de cada uno de mis pecados y de toda mi maldad. Y ahora te invito, Jesús, ven a mi vida. Creo en ti, creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que viniste a esta tierra por mí, a rescatarme, a salvarme, porque tú sabías que yo no podía salvarme a mí mismo. Por eso te invito, ven a mi vida y lléname con tu presencia. Que tu Espíritu Santo venga y toque mi vida, cambia mi vida, que te pueda sentir, que te pueda escuchar. Muéstrame que tú eres real y verdadero. Ven a mi vida. Y te digo con todo mi corazón que creo en ti, que creo en Jesús como mi Salvador de todo. Vida eterna, muerte, pero aún de esta vida que estoy viviendo. Sálvame, ayúdame, ven a mi vida. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por venir a mi vida. Y gracias, Señor, porque ahora sé que en ti yo tengo un propósito, que no es de mí mismo, es determinado por ti. Enséñame los días de mi vida, qué hacer para ti, cómo vivir para ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo la recibo y recibo tu presencia en mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Pues espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias. Gracias, pastor, por esa palabra que es de ánimo, ¿verdad? Que sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos ama, y cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Él, hay